Buenos días, chicos. Hoy, como estamos en la semana del Día de Canarias, vamos a ver historia de las Palmas de Gran Canaria. Esto es un documento que yo hice hace algunos años explicando toda la historia de las Palmas de Gran Canaria desde sus inicios hasta hoy en día. Lo que están viendo ahora mismo es un plano de lo que era la capital, de lo que era las Palmas de Gran Canaria hace unos 500 años, ¿vale? Más o menos, para ser más exacto, es del siglo XVI-XVII, ¿vale? Esto quiere decir entre 1500 y algo, 1600 y algo. Lo que vemos aquí son los dos barrios que existían en aquel entonces. El barrio de Vegueta y el barrio de Triana. Estos dos barrios estaban separados por el río de Guiniguada. Hoy en día el barranco de Guiniguada. En el lado norte y en el lado sur, en este caso en el lado sur y en el lado norte, tenemos pues las murallas de la isla, ¿vale? Las murallas de Las Palmas. Esta zona por aquí es donde está hoy en día la plaza de San Telmo, ¿vale? La estación de guagua estaría por aquí. Y esto ahora mismo, en ese momento, era mar. Seguimos. Los primeros hitos eran... Un hito es un acontecimiento muy importante. Pues llega Juan Rejón en 1478 e inicia el Real de Las Palmas, que fue como empezó a llamarse este lugar. Se llama Las Palmas porque en el sitio donde establece el campamento había muchas palmeras. Una vez se finaliza la conquista, los reyes católicos mandan una carta explicando que hay que repartir las tierras de la isla para repoblarla. En el 1485 se establece el Obispado de Canarias. Se establece en Las Palmas y para toda Canarias. Hay que tener en cuenta siempre que en esta época la religión era lo más importante que había. Se establece un fuero es como una ley, en este caso el fuero de Baza. Baza era una ciudad de Castilla, pero se establece este mismo fuero, estas mismas leyes se establecen para Canarias. Se le da un escudo en 1506, en 1515 se titula como ciudad, esto es decir, la primera ciudad del Atlántico. Se le da una audiencia, la Real Audiencia, que era donde cuando alguien tenía algún problema de repartimiento de tierras o quería denunciar cualquier cosa que le hiciera a un vecino, pues se hacía en la audiencia. Porque antes de 1526, cuando alguien tenía un problema, tenía que irse en barco hasta la península para poder resolver sus conflictos. Claro, pues tardaban muchos meses o al final ni los resolvía. Vale, y se les da una ordenanza. Las ordenanzas son como leyes. Las ordenanzas del Cabildo. Hay que tener en cuenta que toda Gran Canaria estaba regida por el Cabildo y no había municipios como hoy en día. No estaba el municipio de Santa Lucía ni el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Esos eran parroquias donde vivía poquita gente y todas, si tenían algún documento o algo que mover, pues tenían que viajar durante días hasta llegar a Las Palmas y hacerlo en el Cabildo. En el siglo XVI, Felipe II manda a Leonardo Torriani para ver cómo estaban las defensas de Canarias y establecer
un nuevo régimen de defensa. De defensa me refiero pues que se construyeran fortalezas, castillos, porque Gran Canaria en concreto era muy importante, en toda Canarias era muy importante, pero sobre todo Gran Canaria, en esta época, sobre todo Las Palmas. Era muy importante y había muchos piratas que querían tomarla o tomar su riqueza. Leonardo Torriani hace muchos planos de muchas ciudades y muchos lugares de Canarias y hace este de Las Palmas. Fíjense que aquí está Vegeta y aquí Triana. Repito, más o menos por aquí estaría San Telmo. Fíjense, esto es la Catedral de Santa Ana, la Plaza de Santa Ana, el Ayuntamiento antiguo, o sea, los edificios consistoriales, el Obispado. ¿Vale? Esta zona, más o menos, sigue igual, sigue muy parecida, sobre todo toda esta. Fíjense, esto es un plano actual y esta zona apenas ha cambiado. Si se fijan atrás, es más o menos igual. Esto sería Vegeta en aquel tiempo y Triana. Más o menos. Por aquí. ¿Vale? Toda esta parte que ustedes ven aquí, todo, es nuevo. Son zonas nuevas. Bueno, Triana también sería esto. Aquí tienen una maqueta del Real de Las Palmas en sus primeros momentos. Recuerden que el Real de Las Palmas era un campamento militar y el río de Guiniguada. Castillo de la Luz, que está en la isleta, cerca de la calle Juan Rejón, y una maqueta de Vegeta y parte de Triana. Fíjense que aquí está la catedral, la plaza de Santa Ana, los edificios consistoriales y el obispado aquí, y por aquí la casa de los nobles. Así se convertiría en la típica ciudad del Atlántico. Se repiten patrones en México, en la Ciudad de México, en Perú, en diferentes ciudades de Latinoamérica. La Sociedad de Las Palmas de Gran Canaria, del siglo XVI, era una sociedad estamental, una sociedad típica de un triángulo estamental, es decir, la nobleza o, en este caso, los conquistadores más importantes, los que financian la conquista, estarían en esta zona, ¿vale? Serían los que consiguen más cantidad de terreno para su cultivo y los que se convertirían en las cabezas políticas de la isla. Luego vendría el clero. El clero hay que diferenciar entre los que son el clero alto, el alto clero, que son los obispos, y los sacerdotes que tenían ciertos cargos, y luego están los curas de pueblo y algunos frailes y monjas que casi que estaban al mismo nivel que el pueblo llano. Luego tendríamos la burguesía comercial, ¿vale? Las personas que se dedicaban al comercio y se dedicaban a la artesanía de productos bien elaborados, porque luego pueden haber artesanos de productos un poco elaborados que estarían aquí en el resto del pueblo. Tendríamos los arrendatarios, que son las personas que alquilaban tierras a los conquistadores. Los medianeros también harían más o menos lo mismo. Los jornaleros, que trabajarían por un jornal, es decir, por un sueldo diario. Los artesanos, mendigos
y criados. Otra parte de la población que tenemos que hablar son los esclavos. En Canarias había muchos esclavos que venían de África. Cada cierto tiempo los conquistadores o las personas que tenían dinero formaban lo que se llamaban en aquellos tiempos cabalgadas hacia África para capturar esclavos, para capturar africanos. Hay que tener en cuenta que por esta época, en 1515, se estimaba que había una población de 1500 habitantes y en 1590 se dobla. ¿Vale? Eso quiere decir que la sociedad o la economía canaria iba muy bien. También hablando de la sociedad, la mayoría de la población en aquel tiempo eran castellanos, venían del reino de Castilla, algunos aragoneses, más bien menos, o más bien pocos, pero empezaron a llegar también muchos portugueses. Llegaban muchísimos portugueses y de hecho se puede ver, por ejemplo, apellidos que tenemos hoy en día: Arbelo, Araña, Castro, incluso el mío, aunque también puede ser castellano, Dávila, Delgado, Falcón, Felipe, Feo, Galván, Machado, Marrero, Matos, Medero. Todos estos apellidos son apellidos portugueses, de portugueses que vinieron y se establecieron en Las Palmas y se dedicaron a cultivar las tierras, a ser artesanos y a comerciar. También tenemos apellidos normandos. Normandía está en Francia. Los famosos Betancores, que son apellidos, es un apellido normando, pero hay que tener en cuenta que a muchos aborígenes se les puso esos apellidos, ¿vale? Perdomo. Bien, apellidos genoveses. Génova está en el norte de Italia. Pues hay así algunos más o menos que se pueden ver por ahí. Cairasco, hay una plaza en Las Palmas que se llama la Plaza de Cairasco. Riverol, hay un lugar que se llama Azuaje, Amoreto. Bueno, son apellidos los genoveses que no se ven mucho, pero sí es verdad que hay población en Las Palmas todavía que lo tiene. Apellidos flamencos. Los flamencos son holandeses o de la zona de Holanda. Tenemos, así que suenen más o menos, apellidos de la nobleza canaria, más bien Van de Vale, Westerling. Apellidos muy comunes son Artiles, Grimón y Bandama. Hay un lugar en Gran Canaria que se llama Bandama, donde está la caldera de Bandama. La economía de Las Palmas del siglo XVI fue una economía muy próspera, en donde se cultivaba el azúcar. Se cultivaban cañas de azúcar y en los ingenios azucareros se les sacaba todo el jugo y se trataba hasta convertirse en terrones de azúcar. En esa época se crea un tipo de comercio que se llama comercio triangular. Un barco salía, por ejemplo, de un puerto andaluz con todo tipo de cargas y se iba, por ejemplo, a Canarias. En Canarias se compraba azúcar, compraba los materiales que le hiciera falta, repostaba el barco y se iba a África. En África compraba esclavos, compraba algún material que hiciera falta, repostaba y se iba a América. Aquí vendía los productos de Europa y de Canarias y los esclavos. Y una vez aquí compraba todas las cosas que no hubiera en Europa,
¿vale? Por ejemplo, se me ocurre el aguacate mismo, el aguacate, oro, plata, todo lo que pudieran sacar de aquí que no hubiera en Europa o que hubiera poco y volvían. Y así establecían un comercio triangular. Hay que decir también que Las Palmas era un centro financiero, un lugar en donde se hacían letras de cambio, era como el Banco del Atlántico, ¿vale? Era como un banco. Pero llegados al 1599 aparecen en la costa de Las Palmas unos 70 barcos que venían de Holanda para conquistar la isla, con el objetivo de conquistar la isla. Hay que tener en cuenta que España en aquella época estaba en guerra con muchos países y uno de los países con el que estaba en guerra era con Holanda. Quien viene era un señor que se llamaba el Van der Doe y se pasan unos días en guerra. Desde el 23 de junio al 8 de julio, pues los canarios y los holandeses pues guerrean y se matan los unos a los otros hasta que los canarios tienen que retirarse de Las Palmas y irse a Santa Brígida, mientras que los holandeses saquean toda la capital y le prenden fuego. Pero finalmente en una batalla que se hace en el Monte Lentiscal, cerca de Santa Brígida, pues se les vence a los holandeses y es donde está la Cruz del Inglés. En aquel tiempo ellos pensaban que no eran holandeses, sino que eran ingleses. Fíjense la curiosidad que la playa del Inglés se llama así porque, primero, los canarios pensaban que eran ingleses, no que eran holandeses, y los holandeses cogen a parte de sus cadáveres y como no los pueden tener en los barcos y no los quieren tener no los quieren arrojar al mar, pues llegan hasta el sur de la isla donde no había nadie y entierran en la primera playa que ven a a sus muertos. Entonces los canarios, pensando que son ingleses, la llaman la playa del inglés, cuando realmente debería ser la playa del holandés, por los muertos enterrados allí. Algunos años antes y algunos años después, Las Palmas es necesariamente fortificada porque los piratas no solamente había venido el holandés, sino que habían venido más piratas y vendrán más con el tiempo. Pues se fortifica. Se crea, por ejemplo, el castillo de Mata, que existe todavía. Y estas son las murallas que quedan de la muralla de Las Palmas. El castillo de San Francisco, que está cerca del hospital militar. El torreón de San Pedro Mártir. El castillo de la Luz, que todavía existe. Este también. El castillo de Santa Catalina, que ya no existe. Está donde hoy está Infantería de Marina. Y el torreón de Santa Ana, que está donde hoy está la estación de guagua. El siglo XVII fue un siglo muy malo, no solamente porque los holandeses hubieran destruido toda la ciudad. Aquí tienen un documento que pueden leer muy interesante de cómo el mismo holandés relata cómo destruye la ciudad. Y también fue un momento muy malo porque la economía de aquella época estaba prácticamente basada en el azúcar. Pero entró en una grave crisis porque también se llevó el cultivo del azúcar a América. Y en América tenían muchísimo más terreno, tenían mucho más agua y también mucha más mano de obra, generalmente esclava. Y esto hacía que los precios del azúcar americano fueran mucho más bajos que el precio del azúcar canario. Y entonces, claro, la gente
el azúcar que compraba era el azúcar americano. Esto hizo que la sociedad canaria, pues de Gran Canaria, empezase a perder poder político y ese poder se fue yendo poco a poco a Tenerife y estaría allí hasta el siglo, prácticamente hasta el siglo XX. En aquella época se intenta más o menos paliar los problemas económicos pues con el contrabando, porque también existían muchas leyes que buscaban grabar todo tipo grabar me refiero a sacar dinero, por así decirlo, de todo tipo de productos que salieran de aquí. Entonces la gente lo que hacía era contrabandear, ¿vale? Aquí tiene un documento muy interesante, pueden leerlo. Y bueno, ya estamos en el siglo XVIII. Esto es un plano del siglo XVIII de la isla. Quiero que vean cómo era más o menos la capital, Vegeta y Triana. Las dos murallas. Aquí estaría, esto sería el barranco de Guinuada, fíjense que va por aquí y que es un río. Y por aquí estaría el barranco de Mata. Esta es la subida de Mata. Por aquí estaría las Reollas y más o menos por aquí encima estaría el Chamán. Todo lo demás que había aquí eran los arenales, prácticamente dunas y muy parecido a las dunas de Maspalomas. En el siglo XVIII fue un siglo también muy triste, un siglo de muchas crisis sociales. Hay que tener en cuenta que en Europa había habido casi una pequeña edad de hielo, donde también tuvieron muchísimos problemas y Canarias no dejó de ser un sitio así. La planta que ven aquí pues era la planta que más o menos se comía porque los cultivos estaban eh, pues no salían, había muchos tipos de eh, pues sequía, habían sequías o habían riadas muy grandes y se llevaban el cultivo, entonces la gente empezó a cultivar y a coger lo que es esta planta. Esta planta se llama la barrilla. La barrilla es una planta que si ustedes habrán caminado por algún solar y la pisan, pues se llenan los zapatos de agua. Esta planta tiene una semilla que se utilizaba para hacer o un tipo de jabón o también para hacer una especie de gofio. Hay muchas crisis sociales, hay muchos momentos muy tensos en Las Palmas, la gente estaba pasando muchísima hambre y no solamente eso, sino que habían epidemias muy graves donde muere mucha gente, plaga de langosta, mucha hambre. Fíjense la cantidad de muertos, solamente en Gran Canaria 1721, 7.000 muertos, es una bestialidad para aquella época. Y por si fuera poco, del 1730 al 36, es decir, 6 años, en Lanzarote hay una serie de erupciones volcánicas que barrieron la isla durante esos 6 años. Todo ese humo, en algunos momentos, cuando el viento era favorable, pues llegaba a Canarias, llegaba a Gran Canaria, y claro, también perjudicaba a las plantas, perjudicaba a los cultivos. Eh, Todo esto llevó a que mucha gente, decidiera emigrar, decidiera salir a buscar un lugar mejor donde vivir porque eh, se vivía muy mal, se vivía con mucha pobreza. Así que algunos lugares pedían colonos y uno de estos lugares era la Luisiana. La Luisiana era un territorio español que hoy en día pertenece a Norteamérica, a Estados Unidos de América. Lo más increíble es que muchos canarios fueron a Luisiana, también muchos canarios fueron a Uruguay, muchos canarios también estuvieron en Argentina, Puerto Rico, todos estos sitios. Pero lo curioso es que estos canarios que fueron a Luisiana y que luego la Luisiana se convirtió
en francesa y poquito después en territorio estadounidense, pues conservaron la lengua y conservaron las culturas. Con el paso de las generaciones, esta gente se olvidó que venían de Canarias. Ellos sabían que eran españoles, pero no sabían que eran canarios. Y en 1970, un investigador de la zona de San Bernard, de donde ellos viven, pues descubrió que la gran mayoría de ellos venían de las Islas Canarias. A partir de entonces ellos descubrieron pues sus raíces. Para mucha gente fue súper importante. De hecho, ellos tienen la cultura canaria como su cultura madre y es impresionante ver cómo 200 años después esa gente sigue hablando con el mismo acento canario. Lo tienen en el vídeo que hay aquí y hablan muy parecido a como hablaban nuestros abuelos. Es una pena muy grande que nuestro habla, nuestras palabras se estén perdiendo. En el siglo XVIII también aparece la Ilustración, que fue algo bueno dentro de todo lo malo que pasó. La Ilustración fue buena porque trajo ideas nuevas desde Europa. Entre ellas aparece las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, un nombre muy largo, pero esta gente se dedicó a traer pues cultivos desde fuera para mejorar un poco la economía de Canarias. También destacan personajes como José Viera y Clavijo, que escribió un relato de la historia de Canarias, y Manuel Verdugo y Albiturria, que fue el primer obispo canario, porque generalmente los obispos venían de la península. Bueno, pues ya estamos en el siglo XIX, perdón. Aquí tenemos un plano del siglo XIX en donde se ve Vegeta, como siempre, Triana, el barrio de Triana. Aquí estaría San Telmo y la estación de guagua. Esto es el castillo de San Francisco y los barrios que van poblando toda la montaña, barrios pobres. Las murallas estarían por aquí y por aquí. Y la novedad es que empieza a edificarse esta zona de aquí, que se llamaría el barrio de los Arenales. En el barrio de los Arenales, la gente que vivía generalmente eran personas extranjeras, personas que venían de la península o personas sobre todo ingleses. Más tarde, por esta zona se van creando lo que nosotros llamamos Ciudad Jardín, que sería toda la ciudad, la parte donde vivían los ingleses. En el siglo XIX la economía toma ventaja, por fin, después de tanto tiempo, porque se traen nuevos cultivos. Aparece la cochinilla. La cochinilla es un bicho que se adhiere a un cactus y cuando se escacha el bichito pues suelta un tinte. Este tinte es rojo. Sirve para tintar ropa, para maquillaje y también sé que le va a dar un poquito de asco como colorante alimentario. ¿Le suena el rojito del clipper? Pues ya sabe de dónde viene. También tenemos el plátano, el tomate y la papa. La cochinilla entró en crisis cuando en Europa crearon tintes artificiales que eran mucho más baratos, pero aún así la cochinilla, como al ser un colorante natural, pues tiene como más renombre que un colorante químico, que vete a saber qué tiene. Cuando entró en crisis, los ingleses trajeron el plátano, el tomate y la papa. Prácticamente estos tres cultivos iban directamente a Inglaterra, sobre todo el plátano.
Tengan en cuenta que en Londres hay un barrio muy muy importante que se llama el Canary Wharf. Se llama así porque muchos barcos venidos de Canarias llegaban a esa zona, a ese puerto del río Támesis. También, pues por esta época se pide que Canarias tenga un puerto franco. Era muy importante que se creara un puerto franco donde no hay arancel, es decir, los barcos que llegaban no pagaban ciertos impuestos y que se liberalice la economía. Esto se consigue y se empieza a construir el puerto de la luz. Y a partir de entonces, pues la economía creció de una forma asombrosa. Aquí tienen algunas imágenes de cómo era el el parque de San Telmo, o de lo que debería ser el parque de San Telmo en 1895. Todo esto es pues prácticamente playa de piedra. Esto es la playa de las Canteras. Y esto sería el Teatro Pérez Galdós, Barranco de Guiniguada. Esto es Triana y esto es Vegueta. Pues el puerto se convierte en centro económico de la isla y aparecen compañías extranjeras muy importantes que ustedes reconocerán seguramente. Les suena el edificio Miller y el edificio Elder, donde está el Museo de la Ciencia, también el Boerman. ¿Vale? Son extranjeros que llegan aquí y invierten muchísimo dinero en Las Palmas de Gran Canaria. Fíjense también, esto es la Cícer. Dicen que la arena negra de la Cícer es por esto. Yo tengo mis dudas. Y la Cícer se llama así porque es la City of Las Palmas Water and Power Company, Compañía Insular Colonial de Electricidad y Riego, Cícer. ¿Vale? Curiosidades. Aquí tienen cómo era el puerto de Las Palmas, el puerto de la Luz, en 1912 y cómo es ahora. Esto sería el muelle de la Luz, lo que están viendo aquí. No, perdón. Este sería el muelle de la Luz y este sería el muelle de Santa Catalina. ¿Vale? Fíjense lo que han cambiado, incluso ahora es más grande. El siglo XX, y por fin llegamos al siglo XX, pues bueno, la economía empieza a hacerse cada vez mayor, cada vez más grande, y aparece pues el turismo. El turismo aparece durante la primera mitad del siglo XX, pero se hace muy fuerte durante la segunda mitad, porque hay que tener en cuenta que en la primera mitad el turismo que llega viene de visita, va a haber paisajes, va a haber lugares curiosos, era un turismo muy curioso y se va. Pero el turismo de la segunda mitad del siglo XX es un turismo que va a la playa, que va a buscar el sol, la tranquilidad. Y ese es el turismo que a partir de entonces hace que la economía que antes era de tomate, plátano y papa, pues se convierta en una economía prácticamente del turismo. El auge del puerto, nosotros tenemos dos ejes hoy en día, dos ejes económicos importantísimos, que es el turismo y el puerto. Y la verdad que por lo menos el turismo ahora mismo está un poco en peligro por el tema del coronavirus. Me gustaría que vieran estos vídeos, son muy interesantes, son vídeos muy antiguos donde se ve la población, la gente de Canarias como era, y también recalcar que a partir de la segunda mitad del siglo XX, es decir, 1950 en adelante, llegan personas de todo el mundo gracias al puerto. Pues se establecen hindúes, se establecen coreanos, pues japoneses,
mucha gente de África, mucha gente de Sudamérica, ¿vale? Sobre todo, pues eh, se quedan viviendo en la zona cercana al puerto, ¿vale? Y el puerto y la isleta crece gracias al puerto, perdón. La zona de Guanarteme y la isleta crecen gracias al puerto. También aparecen los barrios de las caravaneras. Esto es un plano de los años 60, ¿vale? Un plano de Las Palmas de los años 60, 1960. Bien. También hay que decir que en el siglo XX Las Palmas estuvo pues preparándose para una posible guerra. En un primer momento, después de 1898, hubo una guerra en la que Estados Unidos le quita Cuba y Filipinas a España, y en Canarias se pensaba que también iba a pasar, entonces se prepararon creando baterías de cañones, baterías costeras, para la posible llegada de americanos. En la Segunda Guerra Mundial también se prepararon y también crearon nuevas baterías de costas y nidos de ametralladora en toda la costa por si los ingleses eh, invadían la isla. Se llama la Operación Pilgrim y la Operación Fénix, entre otras. Pues con el tiempo, mucha gente del campo se fue a Las Palmas en busca de trabajo, ya que pues no había gran cosa que hacer en el campo, y se llenó Las Palmas de personas muy pobres que empezaron a vivir en chabolas o en cuarterías. Al final lo que va haciendo el gobierno de aquel entonces es hacer vivienda social, y se crea, por ejemplo, el barrio del Polvorín. Este les tiene que sonar mucho. Esto es Pedro Infinito. Esto también debería sonarles, aunque me imagino que no lo sonará. Es el Barranco de la Ballena, y esto es lo que ustedes conocen como el Parque de los Siete Campos. Y esta imagen que ven aquí es Infecar, donde ustedes van a ver el Salón del Manga. Perdón, Infecar. ¿Vale? Y fíjense que en Infecar no habían edificios delante. Esto es una foto más o menos de 1950, no había edificios delante y se podía ver todas Las Palmas. Luego a alguien se le ocurrió quitar ese paisaje maravilloso para poner edificios, está bastante feo. Esto también les tiene que sonar mucho, esta plaza que hay aquí y esta iglesia, seguro que les suena. La imagen que vemos aquí es, se la voy a adelantar, lo que ven aquí es la parcela que hoy en día es Siete Palmas. Todo esto que ven aquí es Siete Palmas. Antiguamente era un prado verde muy 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 bonito. Aquí estaría Infecar y por aquí la feria. Fíjense en otra foto, esto es una imagen de los años 90, esto es el cementerio San Lázaro, fíjense que se ve desde aquí, y esto sería todo Siete Palmas, ¿vale? Cuando en época de lluvia esto se quedaba verde y era muy muy bonito, la verdad. Y esto es una imagen de hoy en día, ¿vale? Hemos llegado al siglo XXI y aquí nos quedamos. Aquí nosotros somos personas del siglo XXI y más o menos podemos ver cómo ha ido la historia de Las Palmas de Gran Canaria, cómo ha seguido creciendo, cómo se han ido llenando de casas otras zonas, generalmente zonas de campo, como Tamaraceite, Ciudad del Campo,
Las Mesas, todas esas zonas se han ido llenando de edificios y Las Palmas cada vez tiene más población y crece y se hace más moderna. Bueno, espero que les haya gustado y atentos a las preguntas que les pondré. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto.